Pero en la tradición bíblica, ¿verdad?, hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura, hay un nuevo orden, que es el instaurado por Jesús de Nazaret, ¿no? Es la buena noticia de la liberación de las mujeres, ¿no? Cómo Jesús rompe, ¿verdad?, con este orden patriarcal, podríamos decir. Y por eso, a la hora de andar, a la hora de reivindicar, a la hora de aspirar a esta política de las mujeres dentro de la Iglesia, es fundamental ubicarnos también ahí, en esa transgresión, ¿no? Me pedíais también en el esquema que narrara cómo era el contexto de Jesús de Nazaret en relación a la opresión de género y tal, y os voy a comentar así alguna cosita, pero sobre todo porque nos ubiquemos desde ahí en la transgresión que supone las prácticas y las relaciones de Jesús, y en la transgresión también de las mujeres que se acercaron a Jesús o que fueron sus allegadas y sus compañeras, ¿no? Cosas que voy a decirlas solo por encima porque seguro que las conocéis, ¿no? Las mujeres en el acto generador de la vida, su acción era secundaria, como dicen algunas mujeres gitanas, no somos nada más que un barreño, nada más que un recipiente. Eso viene de una antropología devaluativa donde la fuerza generadora la tiene el varón. La mujer estéril estaba maldita porque el sentido de una mujer estaba en función de ser para otro, ¿verdad?, en función del honor o de la procreación del varón. La mujer era un objeto, la mujer no servía ni siquiera como testigo. La legislación matrimonial, el divorcio, el levirato eran claramente discriminatorias. Una de las razones de la discriminación de la mujer tenía que ver con la pérdida de la sangre, con la menstruación, etcétera, etcétera. Algo que sabemos y que cuando algunas mujeres se acercan a Jesús vemos la transgresión que esto supone, ¿no? Las mujeres estaban también excluidas de los ministerios cultuales, no tenían obligación de rezar porque no se consideraban sujeto religioso. No hay un adjetivo femenino que se refiera a la mujer como santa, a la mujer como piadosa, porque era imposible que una mujer fuera apta para la alianza, podríamos decir. El signo de identificación con la religión era totalmente masculino, era la circuncisión, etcétera, etcétera, el rito de pertenencia, ¿no? Jesús va a romper con todo esto, como sabemos. Jesús desafía los preceptos patriarcales en sus relaciones con las mujeres de muchos modos, sanándolas en sábado, posicionándose a su favor, como sucede, por ejemplo, con la adúltera, pero voy a referirme a dos cuestiones significativas. Una es el discipulado de las mujeres y su reconocimiento como testigos privilegiadas de la resurrección, ¿no? Sobre el primer tema, sobre el discipulado de las mujeres, hay un texto clave, ¿verdad?, que es Lucas 8, 1, 5, que Jesús iba por los pueblos y las aldeas predicando el reino de Dios, que le acompañaban los 12 y algunas mujeres, María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y algunas otras, las cuales le servían y le asistían con sus bienes. Estos verbos, akolothein y diakonein, son los verbos que expresan el discipulado. Es decir, este texto, de alguna manera, es el texto que identifica el discipulado de las mujeres, ¿no? Verbos que se van a repetir cuando las mujeres siguen a Jesús hasta el extremo, hasta la cruz, ¿no? También esta inclusión radical de las mujeres entre los íntimos, entre las íntimas de Jesús, aparece recogida en los relatos de Marta y María, ¿no? Marta como esa mujer discípula que se sienta a los pies de Jesús, algo que era impropio de una mujer y que solo estaba permitido a los discípulos, ¿verdad?, con los maestros de la Torá, ¿no? Y fundamentalmente el anuncio de la resurrección, algo que es políticamente incorrecto, ¿no? Es decir, algo que verifica de alguna manera la experiencia histórica de lo que es la resurrección, ¿no? Algo que no pudo ser inventado porque las mujeres no eran dignas de ser testigos, y esto no acreditaba la experiencia cristiana, ¿no? Estos hechos, ¿no? Aquí vemos claramente esta ruptura con el patriarcado, pero podríamos decir, por eso, que en memoria suya y en su nombre, la Iglesia no puede discriminar a las mujeres. La Iglesia no es cristiana si discrimina a las mujeres. Jesús de Nazaret, podríamos decir en un lenguaje coloquial, no es machista, ni su salvación es de este orden, aparte que no puede haber una salvación que sea machista, ¿verdad? Él no suple a ninguna de las mujeres con las que se encuentra en el Evangelio, ni en su trato muestra superioridad o prepotencia, excepto en una situación, que si queréis luego hablamos con ella, y que hemos tenido que releerla desde la exégesis también feminista o desde otras exégesis también que incorporan más el tema de la raza.
Jesús se acerca con respeto a las mujeres y son ellas las que, abriéndose a esa relación, van también facilitando la acción liberadora de Dios en sus vidas, ¿no? Su relación, insisto, no es de superioridad, sino que es generadora de reciprocidad y de mutualidad, sacando lo mejor de sí mismas e invitando a muchas de ellas a ser sus compañeras en la misión, podríamos decir, Lucas 8, 1, 3. Otras veces, como en el caso de la mujer del perfume, son las mujeres las que toman la iniciativa del encuentro de forma transgresora, saltando barreras discriminatorias bajo el juicio condenatorio de los varones. Pero Jesús nunca entra, no hay ningún texto en donde se nos revele que Jesús entra en este tipo de comentarios, sino que los enfrenta desmontando prejuicios y oponiéndose públicamente a ellos. Jesús tampoco critica los atrevimientos de las mujeres, sino que los acoge con admiración y queda afectado por su libertad, por su grandeza, poniéndolas en muchos casos como ejemplo y en contraposición de los modelos masculinos, ¿no? Y aquí también hay un montón de citas, Juan 4, 27, Lucas 7, tal, ¿no? También, como le sucedió a la sirofenicia, aprende de ellas y con ellas va ampliando su visión de la realidad. Podemos decir que las mujeres ayudan a Jesús a romper los moldes exclusivistas y patriarcales del judaísmo. Podríamos decir, en lenguaje coloquial, que Jesús constituye, o podría ser una buena referencia, de lo que desde el feminismo llamamos hoy una nueva identidad de género o una masculinidad alternativa. Y nos reta a vivir, pues eso, nuevas identidades de género, nuevas formas de ser persona varón y persona mujer, más allá de los estereotipos y las atribuciones dominantes, ¿no? La práctica de Jesús y de las primeras comunidades, con muchas tensiones desde el inicio en el interior de ella misma, inauguró la eclesía de iguales, como un espacio abierto, como un espacio que subvierte las jerarquías patriarcales, las clases sociales, y que inaugura también unas nuevas relaciones de género con muchas tensiones al interior. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en su asimilación al mundo grecolatino, ¿verdad?, la primera iglesia tiene que adaptarse y se va a adaptar por muchas aristas, pero una de las aristas por donde más se va a adaptar es por la renuncia de los derechos de las mujeres, ¿no? Y esto lo vemos claramente en lo que es el proceso progresivo de patriarcalización, que tiene que ver sobre todo con los códigos domésticos, las cartas pastorales, incluso en los propios evangelios. Hay toda una relegación de las mujeres en los propios evangelios, ¿no? En los sinópticos son las mujeres las que reciben el anuncio pascual y el encargo de proclamarlo, ¿verdad? Por su parte, en Juan, que es posterior a los sinópticos, ya no reciben el anuncio pascual en la tumba, pues no se atreven a entrar en ella, sino que dan la noticia a Pedro y al discípulo para que ellos den testimonio del sepulcro vacío, aunque evidentemente tienen que reconocer la experiencia de Magdalena. Eso no pueden eliminarlo, ¿no? O bien, por ejemplo, en Pablo, ¿no? Pablo directamente ya va a ignorar la aparición de las mujeres, dándole centralidad a Cefas y a los 12, como en 1 Corintios 3, ¿no? Lo mismo va a ir sucediendo con los textos paulinos, ¿no? Textos como el de Corintios 12, 13, que está tomado de Gálatas 3:28, ¿os acordáis este texto de Gálatas 3:28? Donde se nos dice que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre de mujer, sino que todos somos una en Cristo Jesús. Sin embargo, en Corintios ya se va a eliminar este de ya no hay hombre ni mujer, no hay ni esclavo ni libre, pero ya este binomio desaparece, ¿no? O bien el mismo Pablo, ¿no? Que por un lado es compañero de aventura misionera con muchísimas mujeres, pero sin embargo también, ¿verdad?, va a pedir a las mujeres que profetizan con cabeza descubierta que se cubran por adaptación a las culturas donde el Evangelio se va a inculturar. Y para ello va a argumentar de alguna manera con todo lo que es la antropología de subordinación natural de las mujeres a los hombres, ¿no? Y por último, los códigos domésticos pospaulinos y las cartas pastorales, que son determinantes para la subordinación de las mujeres, ¿no? Algunos de estos que os comentaba, ¿no? Textos como el de Colosenses 3, 18,
4:1, ¿no? Donde todavía se sigue desarrollando la idea de la reciprocidad de hombres y mujeres en el matrimonio, pero donde ya inmediatamente en Efesios 5 esta reciprocidad pasa a ser subordinación, porque la mujer se identifica con la Iglesia y el varón con Cristo, ¿no? Entonces, Cristo, ¿verdad? Cristo está por encima de la Iglesia. La Iglesia sirve a Cristo, la mujer sirve a Cristo. Bueno, todo este proceso que lo tenía ahí muy esquematizado y que no me quiero enrollar por seguir avanzando, ¿vale? Podemos decir que a finales del siglo II, el liderazgo comunitario dentro de la gran Iglesia va a ser sustituido por el obispo varón. Y en el obispo varón se va a concentrar todos los ministerios de la primera Iglesia, ¿no? Y esto va a afectar mucho a las mujeres. Las mujeres van a ser más valoradas a partir del siglo II por su vida como vírgenes o como viudas, por su vida ascética, que por misioneras y predicadoras. Y el profetismo de las mujeres rápidamente va a ser considerado herético, por ejemplo, en el montanismo, ¿no? Este es el contexto también en el que se va a diferenciar a los laicos de los clérigos y el contexto en el que el diaconado femenino se va a reducir a los ámbitos litúrgicos y sobre todo, por ejemplo, a los bautizos de las mujeres. No van a ser las mujeres diaconisas las que van a bautizar a las mujeres por el tema también de los cuerpos, ¿no? Entonces ahí ya vivimos una enorme reducción del papel de las mujeres en la primera Iglesia, unido también al establecimiento del canon. Cuando se decide qué textos son canónicos y qué textos no, ¿verdad? Curiosamente, los textos no canónicos, muchos de ellos son los textos donde más se desarrolla esta idea de la comunidad de iguales. Coincide además que la mayoría de las mujeres, o sea, los textos que más desarrollaban la eclesía de iguales eran textos de tradición oral, ¿no? Y con el canon, ¿verdad?, estos textos de tradición oral se consideran no canónicos. Podemos decir que a partir de este momento, a partir del siglo II, la escritura va a ser cosa de varones y de varones doctos, y las mujeres van a pasar a ser meras receptoras. Aunque siempre, volvemos al origen, siempre habrá mujeres que rompan las normas. Siempre habrá mujeres que rompan las normas, en ese deseo de vuelta al Evangelio y en ese deseo de búsqueda de la comunidad de iguales, ¿no? Y así más o menos, con un gran salto histórico, llegamos a lo que hoy las mujeres seguimos esperando de la Iglesia, ¿no? Y es que la Iglesia es la institución más androcéntrica y patriarcal que existe. Y lo decimos las creyentes también, ¿verdad? Por eso el que las mujeres permanezcamos en ella no deja de producir perplejidad en los ambientes críticos y militantes donde nos movemos. Eso es así. Y ahí provocamos todo tipo de comentarios. Desde que nos digan, pero tú qué haces ahí, a que nos digan, las más demoledoras de todas sois vosotras, porque ahí seguís intentando cambiarla, ¿no? Los dos tipos de comentarios, ¿no? Por eso también es importante, ¿verdad?, para las mujeres cristianas es casi una obligación, ¿no?, el reflexionar cada día los motivos de nuestra pertenencia y qué iglesia queremos seguir construyendo. Una pertenencia que en muchos casos la vivimos como residentes extranjeras. Es una expresión también de Siurle Fiorencias, como activistas incómodas. Una mujer en la iglesia, yo creo que una mujer crítica en la iglesia, luego hablamos de esto, es una mujer activista incómoda dentro de sus propias estructuras, ¿no? La perspectiva de género y los feminismos como herramientas epistemológicas son percibidas siempre como amenaza, como sanción o son demonizadas. El propio Papa Francisco ayer, en lo que le ha dicho a las superioras de la UISG, es que uno de los mayores peligros para las mujeres en la Iglesia es el feminismo. Eso sigue estando ahí, ¿no? En la medida en que las mujeres son sumisas y obedientes al orden patriarcal, son o somos elogiadas por nuestra generosidad y por el servicio a la institución. Sin embargo, cuando reivindicamos libertad, derechos para nosotras mismas, no solo para los otros, somos marginadas y excluidas. Y esto las mujeres que estamos en lo social, yo soy una mujer feminista en lo social, ¿vale?, lo vivimos cada día, ¿no? Cuando trabajamos para todos, para lo común, ¿verdad?, y aplazamos a veces nuestras luchas, no importa, estamos bien vistas. Pero cuando reivindicamos también nuestras luchas y nuestras aspiraciones como mujeres, ¿verdad?, en los mismos colectivos sociales en los que luchamos, empezamos a ser miradas de otra manera, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, exaltado también con la mitificación de María. Esto que hablábamos al principio, ¿no? Un mito que no responde nada a la María histórica, ¿no? El mito de la Virgen María, que muchas de nosotras llamamos la de azul clarito.
¿vale? La María obediente, callada, sumisa y entregada sacrificialmente a la invisibilidad y a los roles familiares y domésticos. Insisto, yo soy una mujer de lo social, ¿vale? Y de hecho ahora, cuando sea la opción B en Madrid, no estoy segura si voy a ir con las feministas o voy a ir como feminista con las migrantes y las refugiados, ¿eh? Un poco por especificar desde dónde digo esto, ¿no? Pero cada vez somos menos las mujeres a quienes este mito les significa algo. Y cada vez son más las mujeres que desde las propias experiencias cotidianas identifican este mito como legitimador del silencio, de la subalternidad impuesta, de la pobreza y de la violencia contra las mujeres, ¿no? De alguna manera la Iglesia nos sigue ofreciendo a María como sucedáneo de Cristo. Y esto, como veremos, también lo hace el Papa Francisco, ¿no? Es decir, ¿para qué queremos el sacerdocio si tenemos el referente de María como seguidora de Jesús? Luego me voy a referir a los textos de Francisco en este punto. Sin embargo, las mujeres reivindicamos aquel que pone en nosotras el deseo de seguirle desde la comunidad de iguales y la plenitud de ministerios. Reivindicamos aquel que se apareció a Magdalena a la mañana de Pascua y que la reconoció y la dotó de autoridad para proclamar su palabra en el mundo y hacerla apóstol de los apóstoles. Por eso yo humildemente creo, y en los colectivos donde estoy también es nuestra convicción, que para que la Iglesia cambie y las mujeres podamos participar en ella desde los plenos derechos, necesitamos seguir bebiendo toda la Iglesia de la fuente de la teología feminista. Lo primero es conocerla y reeducarnos desde ella, no solo desde ella, desde otras muchas teologías alternativas, por supuesto, como en su momento lo fue de la liberación, desde otras teologías también, ¿no? Y necesitamos aplicar la categoría de género. La categoría de género como un instrumento de análisis que es importantísimo para poder transformar nuestra realidad y la desigualdad de poder que existe en la Iglesia, la desigualdad en el reparto de poder, ¿no? Fijaros, la categoría de género no es una ideología, como empezó denunciando Benedicto XVI, y como hoy el Papa Francisco claramente no ha denunciado, pero evita decir, no sé si porque está convencido o porque la curia le tiene acosado, como en 20.000 temas está acosado, ¿no? La categoría de género no es una ideología, como tampoco lo fue la categoría de clase en la teología política o en la teología de la liberación. Es un instrumento de análisis. Es decir, es una categoría que cuestiona las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La categoría de género lo que viene a cuestionar es que lo femenino no es natural, ni lo masculino tampoco es natural, sino que las personas somos en construcción y que los elementos culturales nos configuran muchísimo y que, por lo tanto, lo masculino y lo femenino puede cambiar y deseamos que cambie, ¿no? En la experiencia de las mujeres, la perspectiva de género, luego podemos hablar de esto, es extraordinariamente liberadora. Quizá por eso la teología más conservadora sobre la familia lo ve como una amenaza, ¿no? Es una herramienta necesaria que nos ayuda a desarrollar nuevos modos de ser persona mujer y persona varón, nuevas formas de ser familia y comunidad, nuevos modos de amar y de ser amadas, reivindicando la autoestima, el amor propio, el respeto mutuo, reivindicando que la diferencia no puede ser causa de desigualdad. Nuevas formas de comprender y vivir la diaconía del Evangelio, liberándonos del servilismo y de la mutilación de nuestras capacidades que muchas veces el clericalismo nos quiere imponer a todos, pero especialmente a las mujeres, ¿no? Quizá por eso el análisis de género, por lo que ha supuesto de conciencia y de libertad en la vida de las mujeres, es visto como amenazante y la Iglesia se resiste a incorporarlo. Pero no hacerlo, no incorporar este análisis, es volver a reducir la cuestión de las mujeres a puro esencialismo. Ser mujer es esto. Te tocó por ser mujer. Por ser mujer somos cuidadoras, por ser mujer somos madres, ¿no? Somos cuidadoras, somos madres, pero también los hombres pueden ser cuidadoras. Ser madre es una opción, debería serlo. Bien, pues
Pues todo esto, ¿no? No incorporar la perspectiva de género, aunque tuviéramos otros cambios en la Iglesia, supone seguir manteniendo situaciones de desigualdad y exclusión más allá de las buenas intenciones. Y aquí tenía en el Power una foto súper sugerente del Papa Francisco lavándole los pies a una mujer negra, ¿vale? Una foto realmente sugerente y provocadora, ¿no? Y tenía puesta esa foto porque yo creo que en esta dirección de las buenas intenciones, en relación a las mujeres, se sitúa de alguna manera la postura del Papa Francisco, ¿no? Que yo creo en ella, ¿no? Pero creo que debemos ir más allá de las buenas intenciones, ¿no? Ayer fueron las de la UISG, las mujeres de la UISG, las que le arrancaron su palabra sobre el diaconado. ¿Por qué os digo esto? Porque en un discurso que dio anteriormente no dijo ni mu de ese asunto, ¿no? Pues bien, las declaraciones que el Papa Francisco ha ido haciendo en torno a la situación de las mujeres en la Iglesia, por ejemplo, a su regreso del Brasil en el 2013, o en la entrevista a Civiltà Católica, o en el discurso final a la asamblea plenaria del Pontificio Consejo, dedicado, fijaros qué tema tan sugerente, las culturas femeninas, igualdad y diferencia. De alguna manera, todas estas declaraciones yo creo que se ubican ahí, en las buenas intenciones. Y me explico. Su postura, por ejemplo, ante la ordenación femenina, sigue siendo la misma que los papas anteriores, teóricamente hablando, teológicamente hablando. Su argumentación es muy parecida. Las mujeres debemos aspirar más a ser como María que como Cristo. La necesidad planteada en estas mismas declaraciones del obispo de Roma, porque es urgente una teología femenina, cuando el Papa dijo esto, ¿verdad? Pues nos indignó a muchas mujeres, porque hace muchos años que en la Iglesia no solo hay una teología femenina, sino que también hay una teología feminista. Entonces, o bien lo ignoraba por desconocimiento, o bien lo invisibilizaba, ¿no? Hay una tradición. Por lo menos podemos decir que desde Alemania en los años 70 a la última teología asiática, ¿no? Hay una tradición, hay un montón de publicaciones, hay diferentes corrientes dentro de la teología feminista, ¿no? Voy a leeros algunos fragmentos de la entrevista, ¿no? Dice el Papa entonces: es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Ok. Y añade: temo la solución del machismo de faldas, porque la mujer tiene una estructura diferente del varón, esencialismo, pero los discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista. Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. Ok, la Iglesia no puede ser ella sin la mujer y el papel que ésta desempeña es imprescindible para la Iglesia. Es decir, la ambigüedad de Francisco, ¿no? Su deseo, sus buenas intenciones, pero una teología que no le ayuda a comprender a las mujeres de otra manera en nuestras reivindicaciones. Porque ¿a qué espacios se está refiriendo el Papa Francisco? ¿A espacios y roles nuevamente de cuidados dentro de la Iglesia? ¿O a nuevas responsabilidades en las estructuras de la Iglesia, pero más allá de los roles asignados? Por otro lado, cuando habla de machismo con faldas, ¿a qué se refiere? ¿Está cuestionando la teología feminista? Etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo que en la entrevista se repite el argumento de sustitución de María por Jesús, ¿no? Frente a la reivindicación del sacerdocio femenino, que es lo que todos los papas, desde hace por lo menos los 3 últimos papas, siempre nos han dicho, ¿no? Y hay otro texto también muy sugerente en la misma entrevista que voy a leer, que dice lo siguiente: María, fijaros, María, una mujer, es más importante que los obispos. Es decir, debemos aspirar a ser como María y no pretender ser obispos, que yo creo que no queremos ser obispos, pero bueno, por si acaso alguna quiere ser obispo. Digo esto porque no se debe confundir la función con la dignidad, nos dice Francisco. Es necesario profundizar en la figura de la mujer en la Iglesia. Y nuevamente, hay que elaborar una teología profunda de la mujer. Es decir, la teología con perspectiva de género no le vale a Francisco. Hay que elaborar una teología desde la feminidad. Hay que volver al genio femenino, que es de lo que él habla. El genio femenino es uno de los contenidos más desarrollados por el esencialismo.
Bien, pues esta teología que no le acompaña y esta antropología que no le acompaña al Papa Francisco en los cambios que muchas mujeres queramos, ¿no? También por su resistencia a incorporar otros análisis de los feminismos y desde la perspectiva del género, ¿no? Yo creo que la gran aportación del Papa Francisco en las cuestiones sociales y ecológicas, que lo son, no van de la mano, aun con las declaraciones que hizo ayer, de su visión de la liberación de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia. Quizá una de sus limitaciones sea su propia formación clerical. No obstante, sus declaraciones ante la realidad de la pobreza y la violencia contra las mujeres, es verdad, son una cuestión social que le preocupa, como refleja su interés por la abolición de la trata o el vídeo, ¿no?, que ha salido ahora sobre las intenciones de oración de mayo sobre las mujeres en lo social, ¿no?, la aportación de las mujeres a lo social. Pero mientras tanto somos muchas las mujeres que seguimos esperando que la Iglesia se pronuncie y gobierne, ¿sí? El Papa tiene que gobernar, además de hacer declaraciones, ¿no? Y sus declaraciones nos llenan de esperanza, pero hay que gobernar. Hay que gobernar. Decisiones que aborden la cuestión del maltrato y de la exclusión de las mujeres al interior mismo de la Iglesia, y que mire de frente a las víctimas de la Iglesia. Acaba de salir un libro que muchos conoceréis, Víctimas de la Iglesia. Es el primer libro escrito, yo creo que en España, por una víctima de los abusos sexuales de un clérigo. Escrito el primer capítulo por su director espiritual, que es José Luis Segovia, criminólogo y actual vicario de lo social de Madrid, y el último por Javier Barbero, su psicoterapeuta, con una intencionalidad clara de empezar a visibilizar esta situación, ¿no? Bien, pues con todo esto lo que quiero decir es que las mujeres seguimos siendo la piedra de toque de la Iglesia. Como dice la teóloga coreana Kuo Pui-lan, mientras la Iglesia continúe tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda, discrimine a los homosexuales y a las lesbianas y no se comprometa a fondo con los derechos humanos y los movimientos sociales reivindicativos ante los retos del presente, es muy difícil que pueda legitimar su mensaje evangélico, ¿no? Somos muchas quienes sentimos que el pontificado del Papa Francisco tiene mucho de buena noticia, de liberación y de alegría. Lo vivimos como una bendición. Pero a las mujeres nos queda todavía mucho para sentir que esa liberación sea plena, incluso con sus declaraciones de ayer, que también nos llenan de esperanza. Pero vamos a ver cómo avanza todo esto, ¿no? Una vez más sentimos que posiblemente la cuestión de las mujeres no sea la prioridad en la agenda de Francisco, o si hay que ceder por algún lado, termine cediendo por nosotras, como casi siempre ha pasado, o bien que la causa de las mujeres se disuelva en lo social, se disuelva en lo social. Mientras tanto, nuestros sueños siguen vivos y seguimos pues apostando por ellos, esperanzadas y resilientes. Y os voy a contar algunos, ¿no?, que hace unos años en un encuentro de mujeres y teología, de alguna manera elaboramos entre muchas, ¿no? Decíamos entonces que soñamos y reclamamos una Iglesia en la que las mujeres seamos miembros de pleno derecho, ¿verdad? En donde tengamos una presencia en los órganos consultivos, de discernimiento y de decisión de la Iglesia, que somos absolutamente minoritarias en esos espacios, una Iglesia que reconozca la plena ministerialidad de las mujeres, el diaconado es una de ellas, que no nos niegue el don, ni la gracia, ni la vocación, ni el derecho, en virtud de nuestra consagración como bautizadas, y en la que desaparezca todo tipo de discriminación por razón de sexo, ¿no? Soñamos y reclamamos una Iglesia en la que la teología y la interpretación bíblica feminista ponga de manifiesto que el Evangelio no puede ser proclamado si no se considera también el discipulado de las mujeres. Una Iglesia que se nutra, que forme, que divulgue, que catequice también desde las aportaciones de la teología feminista, que se abra al diálogo y a la cultura de los feminismos, críticamente también, críticamente pero positivamente también, por supuesto, y de los movimientos de liberación de las mujeres, ¿no? Y al mismo tiempo subrayando que las mujeres no queremos una vuelta de la tortilla, sino que lo que no queremos son modelos masculinos, ni en hombres ni en mujeres, ¿no? La igualdad de derechos en una sociedad y en una Iglesia donde las mujeres tenemos palabra y exigimos justicia, ¿no? También soñamos y aspiramos una Iglesia que elimine el lenguaje patriarcal y sexista de homilías, de textos,
en base a las razones que os he explicado al principio de la reflexión, porque no es neutro, que leamos la Biblia desde esta hermenéutica de la sospecha y que respete la libertad y la adultez de las mujeres y también de los hombres, sin imponer una doble moral sexual. Y que establezca también un diálogo con la ciencia y con la cultura, ¿no? Una iglesia con tolerancia cero hacia las violencias machistas y la pederastia, y que mire a los ojos a sus víctimas y se ponga de su parte, como reclama este libro que os recomiendo, que no es nada morboso, que es un libro súper serio y que es una historia de Pascua de la mujer anónima que lo narra y que se llama Víctimas de la Iglesia, editado por PPC. Para ello somos muchas las mujeres que nos sentimos iglesia, aunque no trabajemos en estructuras eclesiásticas, unas sí, otras no, y que impulsamos redes, encuentros, publicaciones, seminarios, aunque muchas veces la Iglesia nos ignore. Fijaros, eso es una cosa que os habrá pasado a muchas, no sé si a muchos, quizá a muchos también, pero a muchas seguro. A mí me suele pasar. Últimamente, cuando vas a algunos sitios, hay obispos, por el cambio de la Iglesia, ¿no? Yo nunca había estado en un sitio donde hubiera obispos, pero a veces vas con algún movimiento, con algún tal, y resulta que hay un obispo, ¿no? Un obispo majo, o que está en cambio de que quiere cosas nuevas, ¿no? Y la primera vez me pasó y me quedé un poco desconcertada, pero no di opinión, ¿no? Me habían llamado a mí para animar todo un encuentro en el País Vasco. Todo el encuentro. Yo hablaba un poco con una charla, pero luego estaba en el equipo animador. Es decir, que tenía un papel bastante significativo, porque así lo decidieron. Bueno, pues cuando agradeció a todo el mundo menos a mí. Y claro, yo es que creo que no le gustó nada mi reflexión ni mi papel. Por lo tanto, me invisibilizó, ¿no? Bien, pues esto sigue sucediendo, ¿no? La invisibilización de las mujeres allá donde estamos, ¿no? Seguimos trabajando por esto, aunque sabemos que muchas veces seguimos siendo invisibles. O habla una mujer en una reunión, hasta progresista, nadie dice nada y al final alguien coge lo que ha dicho la mujer y se aprueba y se aplaude. No sé si os ha pasado, mujeres. Es que a mí me ha pasado tantas veces, ¿verdad? Y digo, ¿será susceptibilidad? No. O sea, es que a veces somos invisibles. O sea, somos invisibles, ¿no? Bien, pues cada vez menos o para unos menos, pero bueno, que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Bien, también decir que nos sentimos iglesia con una corresponsabilidad que muchas veces no es reconocida, pero seguimos apostando por esa corresponsabilidad y que lo que nos negamos cada vez más mujeres de todos los sectores sociales, ¿verdad?, es a permanecer en silencios, a ser violentadas y a ser invisibilizadas, ¿no? Y desde ahí, ¿verdad?, nos vamos empoderando cada vez más mujeres, más allá incluso de nuestro estatus social o de nuestra raza, ¿no? Y nos seguimos sintiendo iglesia, como afirma Joan Chittister, una cosa muy bonita que tiene Joan Chittister en un libro ya antiguo, porque, como dice ella, aunque las luces se han apagado en partes de la casa, sabemos que estamos en nuestra casa y nuestro derecho de pertenencia a ella no depende de que nadie nos lo otorgue, sino de experimentarnos con otras y otros, dice Joan Chittister, con otras y otros experimentarnos templo del espíritu libre y creativo de Dios, que nos dinamiza y nos sostiene para vivir el Evangelio sin pedir permiso y en las fronteras mismas de la Iglesia, ¿no? Y quizá para terminar con un texto que acaba de escribir esta mujer, que tendrá, yo creo que unos 80 años, pero que es un espíritu libre en la Iglesia, y que acaba de escribirle al Papa Francisco en su paso por Estados Unidos, y que dice lo siguiente, con esto ya terminamos. Dice, hay un asunto al que usted tiene que prestar más atención. La verdad es que las mujeres somos las más pobres de los pobres. Los hombres tienen trabajos pagados. Pocas mujeres en el mundo los tienen. Los hombres tienen claros derechos civiles, legales y religiosos en el matrimonio. Pocas mujeres en el mundo los tienen. Los hombres dan por sentada la educación. Pocas mujeres en el mundo pueden esperar lo mismo. A los hombres se le conceden puestos de poder y autoridad fuera del hogar. A las mujeres casi ninguno. Los hombres tienen derechos de propiedad. A la mayoría de las mujeres del mundo se les niegan estas cosas por ley, por costumbre o por tradición religiosa. Las mujeres regularmente son poseídas, golpeadas, violadas y esclavizadas sencillamente por tener un cuerpo de mujer. Y quizá lo peor de todo, son pasadas por alto como seres humanos plenos, como discípulas genuinas por sus iglesias, incluyendo la nuestra. Santo Padre,
es imposible hablar en serio sobre hacer algo por los pobres y a la vez hacer tan poco o casi nada por las mujeres. Yo le imploro que usted haga por las mujeres del mundo y de la Iglesia lo que Jesús hizo por María, quien lo parió, por las mujeres de Jerusalén, que hicieron posible su ministerio, por María de Betania y Marta, a quienes les enseñó teología, por la mujer samaritana, quien fue la primera en reconocer a Jesús como Mesías, por María de Magdala, la apóstol de los apóstoles, y por las diaconisas y líderes de las iglesias domésticas en la iglesia primitiva. Hasta que esto no suceda, Santo Padre, nada puede verdaderamente cambiar para sus hijos e hijas hambrientos y sus inhumanas condiciones de vida. Estamos contentas y contentos de que usted esté aquí, pero no olvide hablar de estas cosas. Confiamos en que usted hará todo lo que pueda por cambiarlas, comenzando con la Iglesia misma. Esto lo escribió el 19 de septiembre, Joan Chittister. Bueno, perdonar el apresuramiento, pero es que al no tener PowerPoint he tenido que ajustar la charla de otra manera.